Bienvenido a Cableado Eléctrico 101 para su avión de construcción amateur. Nuestro objetivo aquí es demostrar algunos principios básicos, técnicas, herramientas, componentes utilizados en los cableados de un sistema eléctrico para una aeronave construida en casa. A continuación puede decidir si está capacitado o desea abordar este trabajo usted mismo. No estamos construyendo un 747 aquí, así que tenemos un cierto margen de maniobra en las técnicas y componentes que podemos utilizar. Queremos un sistema seguro. No queremos incendios eléctricos. Queremos un sistema eléctrico fiable. No queremos ninguna conexión que se rompa. Y sin embargo queremos un sistema asequible para no comprar componentes y aumentar la complejidad del sistema. Eso no es realmente necesario. Así que a través de estas sencillas demostraciones podemos proporcionarle algo de comprensión y una idea de lo que implica su propio avión construido. Entonces, empecemos. Alguien saldrá herido. Un gran lugar para comenzar nuestra discusión es pensar en el cable que usará en su construcción casera. Hay dos aspectos para elegir el cable para su avión. Debe ser del tipo correcto y debe ser del tamaño correcto. Hablaremos del tamaño en el momento. Aunque podría usar el cable suministrado por su proveedor de piezas de automóvil o incluso el tipo que se usa en el cableado de una vivienda, esta sería en última instancia una decisión equivocada. El cable adecuado está disponible en su proveedor de piezas de aviación favorito. Primero, el conductor en el interior está trenzado. Si fuera un cable sólido, las vibraciones que se encuentran en un avión causarían roturas en poco tiempo. En segundo lugar, la instalación de la mayoría de los cables de aviones que se venden hoy en día se componen de Teflon, que es una resina que tiene una temperatura de combustión alta y no produce un gas letal cuando se quema. La instalación de PVC con el cableado de automóvil lo envenenará rápidamente cuando se haya quemado. Estamos tratando de evitar los problemas que podría haber tras un incendio eléctrico en una cabina cerrada. Por tanto, compre su cable en la casa de suministro de aviación. Aquí está nuestra famosa tabla de calibres. ¿Cómo podemos darle utilidad? De hecho, es muy sencillo. Échele un vistazo a estos dos cables. ¿En qué se diferencian? Ciertamente uno es mucho más grande que el otro. En resumen, uno cuesta más que el otro. Y uno puede llevar mucha más corriente a través de él. Y ese es nuestro objetivo de nuestra tabla de calibre de cables. Cualquiera que compre o use en su avión será dimensionado por esa tabla. Estos son números estándar que designan el tamaño de un cable. ¿Qué tiene de interesante esta tabla? Si nota, el número más grande es realmente el cable más pequeño, y el número más pequeño pertenece al cable más grande. Algo al revés, pero así es como funciona. Aquí hay un número para el tamaño de este cable grande ingreso. De hecho, puede estar seguro de que es su número mirando la funda y ver que es el 4AWG. Esto es calibre de cable americano. Y así es como sabemos que es un número 4, y lo usaremos para suministrar energía de nuestra batería a la aeronave, especialmente para nuestro circuito de arranque que va a consumir mucho amperaje. Por otra parte, hay cables más delgados. Este es un ejemplo del tamaño 14, que puede consumir mucha menos corriente, el cual es bastante común y adecuado para muchos circuitos en el avión. Aquí hay otros ejemplos de tamaños de cables. El amarillo es un tamaño 20, el rojo es un tamaño 18 y el blanco, que es un poco más grueso, es del tamaño 16. Estos serán algunos de los tamaños de cables estándar más comunes que usará al cablear su avión, debido al circuito que va a construir. ¿Cómo le damos sentido a este cuadro para que pueda hacer algo útil para nosotros?
Bueno, este es nuestro escenario. Supongamos que tiene un circuito que consume alrededor de 7 amperios, cuando todos los dispositivos están encendidos. Así que hiciste tu tarea y descubriste que este circuito necesita un cable de 7 amperios. Bueno, en esta columna de aquí tenemos nuestros tamaños de fusible estándar. Entonces, si tiene un circuito de 7 amperios, ¿qué tamaño de fusible cree que usará para proteger este circuito de una sobrecarga o un cortocircuito? Bueno, si lo has adivinado y sobrepesas el dinero, el fusible o disyuntor de 5 amperios son demasiado pequeños si vas a necesitar 7. Uno de 10 amperios es perfecto. Deja un poco de margen y antes se sobrecargará y explotará para proteger el circuito. Entonces, si va a usar un tamaño de 10 amperes para este circuito, ¿qué tamaño de cable necesitará para cablear este circuito? Y esto es lo que nos indica esta de aquí, que nos muestra que un cable de 18 sería el tamaño mínimo, o el más pequeño que podríamos usar para cablear de forma segura un circuito de 10 amperes. Podría usar un cable más grande si tuviera alguno a mano, pero no es necesario hacerlo, ya que el cable más grueso tiende a ser más costoso. Pondremos otro escenario. Tenemos un circuito de luces de aterrizaje. Desea colocar tus luces de aterrizaje en su propio circuito y determinamos alrededor de 12 amperios a proteger. Bueno, querrá proteger ese circuito con un fusible o disyuntor de tamaño 15 amperios. 10 es demasiado pequeño y 15 es el adecuado para un circuito de 12 amperios. Este circuito debe estar cableado con un calibre de cable no menor que el número 14. Podría usar un cable más grande si tuviera alguno a mano, pero 14 sería el cable más pequeño. Si usara un cable de menor tamaño para un circuito que va a circular tanto como 12 amperios, entonces esos cables serán demasiado pequeños y se sobrecalentarán, lo que sería una situación muy peligrosa. Por tanto, básicamente comience por el tamaño del fusible que protegerá el circuito, y luego puede averiguar qué tamaño de cable se debe usar para el mismo. Y esto es así de simple. Aquí hay un ejemplo de 5 conductores número 22. En otras palabras, el calibre de cada uno de estos cables es el número 22. Y hay 5 de ellos en un solo cable. Y esto sería genial para usar en cosas como un sistema de ajuste eléctrico que iría desde el panel de su avión hasta su servomotor, para un sistema de trim como ejemplo. Aquí hay una breve introducción a nuestro crimpado en conectores de cables o dispositivos de terminales de cables. Básicamente tenemos la desconexión rápida o el tiempo rápido, como ellos llaman, Faston, el terminal de anillo y el conector de ventana para unir dos cables. Lo primero que debes notar es que están codificados por colores. Esto significa que, según el tamaño del cable que se vaya a usar o engarzar en estos, deberá elegir el tamaño adecuado. Así, por ejemplo, para cables de tamaño 18 a 22, y estos serán los cables de tamaño pequeño, estos van a ser de color rojo. Para el siguiente tamaño de cable 14 y 16 será azul, y luego para los cables más gruesos 12 y 10 serán amarillos. Quedarán bien en una imagen todos juntos. Entonces puedes saber rápidamente qué terminal es del tamaño correcto para hacer el trabajo. Tenemos que dejar una cosa perfectamente clara aquí, tal vez solo un poco impactante. Estos terminales de cables se compraron en nuestra casa de suministros de aviación local. Estos no son de la misma calidad que los terminales eléctricos que ustedes pueden comprar en otra parte. No son de la misma calidad. Permítame demostrarte lo que quiero decir con esto. Nosotros vamos a mirar dentro del barril. Ahora, este es un conector comprado en la tienda de suministros de aviación. Quiero que compares este con uno que recogí de una tienda de automoción. Miremos dentro del barril. Puedes ver la diferencia.
está en el núcleo interior de metal. El de la casa de suministros de aviación va hasta el final la mayor parte del conector, mientras que el de la tienda de automoción es más corto. Ahora, la razón que hace que haya una gran diferencia es que cuando vas a engarzar estos, en el caso de la tienda de automoción, simplemente tendrá plástico que se sujetará mecánicamente al borde del cableado y el plástico se romperá bajo el calor, mientras que con el conector de suministro de aviación tendrá una cubierta interior de metal, y este es el que va a mantener la fuerza de unión mecánica con el cable durante el proceso de engarzado. Por lo tanto, estos cuestan un poco más, pero el punto es una conexión más fiable, por eso no debe de usar conectores de engarce de una tienda de automoción. Dado que cada uno de sus circuitos debe terminar en una conexión a tierra, ¿no sería genial tener un lugar conveniente común para conectar todas sus conexiones a tierra en un mismo punto? Y de eso se trata este componente. Básicamente, esto es solo una placa de cobre, en la cual tenemos un montón de estos conectores rápidos, todos soldados en línea, alrededor de 24 de ellos terminados en punta. Además, con unos tornillos grandes. Se supone que debemos fijar esto en la cuaderna para llamas de su avión. Normalmente este lado estará hacia el lado del motor. Deberá estar en el interior de la cuaderna para llamas. Le permitirá conectar los terminales de todos los circuitos en un solo lugar. Por ejemplo, este es el final de uno de sus circuitos. Simplemente fíjelo. Entonces, todas sus tierras estarán conectadas eléctricamente y físicamente en el mismo lugar. Y el tornillo grande es para el cable grande número 4, que sale del negativo de su batería. En la otra cara, usted tiene una localización muy conveniente para conectar el circuito de arranque del motor a tierra también. Todas las tierras se unen en un mismo lugar sencillo pero extremadamente efectivo. Otro dispositivo útil es el bloque de conexiones de fusibles. La idea aquí es que alimentarás este gran tornillo desde el cable de su batería para traer 12 voltios positivos. Entonces tendrás 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos separados. Aquí podrá conectar los terminales rápidos y cada circuito estará protegido por un fusible de su elección. Por ejemplo, si tuviera un circuito de 10 amperios que quisiera iniciar desde esta ubicación, pondría un fusible de 10 amperios. Y esto protegería cualquier conexión a este terminal. Por ejemplo, justamente así. Este terminal estará entonces protegido por este circuito de 10 amperios, por lo que podrá tener hasta 6 circuitos. Obviamente podría conseguir más bloques de fusibles si tuviera más circuitos. Pero también montará esto en el parallamas dentro del avión, y esto debería ser un punto de partida para distribuir mis 12 voltios en efecto. Esto se convierte en mi principal. Si quiere, puedo alimentar todos sus circuitos y podría tener múltiples buses al tener múltiples bloques de fusible, y podría decir exactamente cuántos circuitos quiere en este sitio. Y al usar el crimpado de terminales rápidos hace que sea muy fácil configurarlo exactamente de la manera que quiero. Otro dispositivo es este portafusibles en línea. Ahora tengo un terminal en anillo en una de las puntas. En el centro hay un lugar para poner un fusible estándar plano. Por ejemplo, voy a insertar el tamaño 10. Empujamos justo aquí, cubriéndolo para protección contra la intemperie.
Y ahora puedo proteger el circuito con este fusible en línea, lo que facilita el reemplazo más adelante si fuera necesario. Y es simplemente otra opción para proporcionar un circuito con fusible en lugar de usar el bloque de fusibles. Aquí hay un ejemplo de un solenoide de arranque o contactor de batería, como se suele llamar o usar. Esto no es más que un gran interruptor. La forma en que funcionaría será: este cable proviene de nuestra batería y trae los 12 voltios completos. Alimentará todos nuestros circuitos. En el otro lado de esto irá su arranque para el motor. Y cuando se aplica energía, a esta pestaña de aquí, cuando se aplican 12 voltios, los cuales provienen de su interruptor de encendido con el lateral al girar la llave, por supuesto, para dar estos 12 voltios. Este solenoide se activará y cerrará el circuito, permitiendo que la energía fluya hacia el motor de arranque. Si su avión va a tener un amperímetro, entonces necesitará uno de estos. Es una derivación de amperímetro o chum. Fije esto al parallamas. Lo importante son las conexiones aquí. Un terminal grande proviene de su batería. Otro terminal irá a su bloque de fusibles. La idea aquí es que todo el cubo, toda la corriente que pase por su batería hacia el bloque de fusibles, se medirá con este chum. Al otro lado del chum hay terminales pequeños y en esos terminales se conectan hasta el propio amperímetro. Y es así como el amperímetro mide cuánta corriente fluye entre ellos de una manera muy simple en concepto. Les recomiendo que use un amperímetro como en un automóvil. Le indicará cuánta corriente fluye en una dirección u otra. En otras palabras, si su batería está suministrando corriente a su avión, medida de una manera si su alternador está suministrando corriente hacia la batería, porque así está cargando la misma, pero el amperímetro podrá indicar al revés. Entonces, con el amperímetro puede comprender en cualquier momento si su batería está cargando o descargando, porque todo tiene que pasar por el chum. Solo una breve nota sobre las baterías de hoy. Lo último es utilizar baterías recargables selladas. Vienen en varios tamaños y formas. Aquí hay dos ejemplos. Y lo bueno de estas es que no necesitará ventilación hacia el exterior, ya que se pueden montar en cualquier posición. No filtrarán, no desprenderán gases. Están todas selladas por dentro. Se pueden enviar a través del sistema de correos UPS sin preocupaciones especiales. Y por supuesto, esto significa seguridad dentro de su avión, porque la monta en cualquier posición y no hay que preocuparse por un tubo de ventilación y derrames de ácido, etcétera, etcétera. Las baterías selladas se pueden encontrar en las tiendas de internet y hay una gran variedad en capacidad y precios, así que compare, pero son la norma hoy en día y todas funcionan con 12 voltios, por supuesto. Cuando se trata de pelar cable, todo el mundo parece tener una herramienta favorita para hacerlo. Cuando pienso cuál es la mejor manera de pelar un cable con una herramienta, y eso es uno de estos automáticos pelacables prácticos y elegantes. Ahora, cuestan alrededor de $20 más o menos, pero le diré algo, seguro que hacen que pelar cables sea muy preciso. Recuerde que cuando pele un cable es muy importante no cortar el conductor por dentro. Queremos retirar la protección, pero no queremos profundizar demasiado porque si lo hacemos el conductor podría romperse y tener todo tipo de problemas extraños. Por lo tanto, pelar cables con precisión es esencial. No quieres pasar mucho tiempo. Lo estoy haciendo y por eso uso este pelacable para ejecutarlo. Déjame enseñarte un primer plano aquí y mostrarte ¿de qué se trata todo esto? ¿Se dio cuenta? El cortador está
Por aquí, véalo. El número de la punta del calibre del cable es ese pequeño agujero de la parte inferior de allí. Ese es su tamaño número 18 a 20. Y sigue 16, 14 y 12. Así que básicamente vas a insertar el cable en el cortador adecuado. Luego vas a apretar el mango y habrás hecho mucho para hacer una demostración. Tengo un cable del tamaño 18, así que voy a usar el más pequeño de los agujeros de aquí abajo. Voy a insertarlo el cable a la distancia adecuada con la que quiero retirar la protección y simplemente voy a apretar. Y lo que hizo es darme una muy precisa retirada de la protección. Y con ello puedo estar seguro de que no voy a cortar demasiado profundo y dañar el conductor en su interior. Hagamos otra demostración. Este será desde un ángulo diferente. Ya sabes, las mordazas están abiertas cuando yo aprieto los mangos. Voy a seguir adelante y una vez más, insértelo en el agujero adecuado y, nuevamente, la distancia que sobresalgo del cortador es la cantidad de aislamiento que saldrá, simplemente apretando el mango. Y salta el aislante, así es de fácil. No se puede superar, es rápido, eficiente y hace bien el trabajo cada vez que creo que es el momento. Creo que es hora de hablar acerca de engarzar estos y crimpar terminales y conectores. Tengo un trozo de cable número 14, al que le he quitado en el extremo aproximadamente un cuarto de pulgada, tal vez un poco menos que eso. Mi objetivo es conectar este terminal de anillo. Como tengo un cable número 14, voy a usar el azul. Su color es el código para el cable 14 o 16. Simplemente insertaré el cable dentro del terminal. Y si te das cuenta, hay un poco de cable sobresaliendo del extremo. La razón por la que lo desnudé tanto es que coincide aproximadamente con la parte del mango. Y se detendrá mecánicamente cuando toque el aislamiento del cable. Así que eso resulta muy fácil. No hay mucho de qué preocuparse, así que lo empujo hasta el final. Veo un poco de cable que sobresale y ahora es el momento de hacerlo correctamente. Crimpar este conector, así que hablemos de las herramientas adecuadas para crimpar. Porque hay algunas inapropiadas si tú quieres. Esta es una que no debes usar. Esta es de su tienda de repuestos de automóviles. Y no hablaré ni un momento porque esta es menos que deseable. Este es el que debes de usar. Esta es una crimpadora de tipo trinquete. Y la razón por la que llamo a esto trinquete es... Vea. No se parará hasta que recorra todo el recorrido. Y luego abrirá las pinzas la parte que sea importante. Eso no es solo una característica tonta. La presión necesaria para un crimpado adecuado es fundamental. No queremos crimpar algo a la mitad, así que la función de trinquete asegura que esté apretado todo el recorrido antes de dejarlo libre. Ahora, no tendrá eso con los crimpadores económicos. El grado correcto en el que tendrá crimpado dependerá de qué tan fuerte apriete y tal vez apriete correctamente. Ahora tal vez sea la otra razón por la que deseo usarlo. Las mejores crimpadoras son si miras las mandíbulas, que es donde se lleva a cabo el prensado real. Lo que observarás es que en realidad hay dos conjuntos de engastes que funcionan simultáneamente. En realidad dos. Y lo que va a suceder ahí es dejarme agarrarlo. Y mi terminal en realidad va a crimpar dos puntos. Va a crimpar la conexión eléctrica cerca de la punta. Y luego va a crimpar el otro lado donde obtendremos una buena unión mecánica con la cubierta del cable. Por lo que ambos crimpados deben realizarse simultáneamente y con la presión adecuada. Si intenta hacer eso con una de estas, realmente tendrá que hacer
dos crimpados porque solo tiene una mandíbula. Y tienes que volver y apretar una segunda vez a través de 2 puntos para cada conector. Esto no tiene sentido y es posible que no lo hagas bien esta vez. Observa que hay 3 puntos en la mandíbula de la crimpadora. Tienes el rojo, el azul y el amarillo, que corresponden al color de la pieza que vas a crimpar. Voy a crimpar en el azul, así que tengo que asegurarme cuál color uso. Este es el lado del terminal azul. Entonces lo que voy a hacer es insertarlo aquí y luego básicamente insertarlo hasta la mitad entre los 2 crimpadores. Cuando abajo, aprieta lo suficiente para sujetar eso. Puedo venir a tomar mi cable, insertándolo todo el recorrido. Entonces seguimos adelante y apretamos. Utilizo mi segunda mano aquí abajo porque no soy lo suficientemente fuerte para hacerlo con una mano. Y debido a que está girando, solo se liberará después que yo use todo el recorrido. Se soltará y tomemos una foto de este crimpado. Hace un buen trabajo, podrías decir perfecto cada vez. Noté eso y en realidad lo realicé para crimparlo. Noto una ligera muesca aquí. Uno agarra el cable y el otro hace la conexión mecánica contra la cubierta del cable. Y esa es una conexión sólida. Esto no se deshará. Es permanente, no necesita hacer ninguna soldadura. Y esto es una conexión profesional. De vez en cuando usted tendrá que unir 2 cables. En los aviones no usamos tuercas para cables, no soldamos las conexiones. La forma más común de unir de una manera adecuada y segura 2 cables de forma permanente es usar uno de estos muy buenos conectores a tope. A veces se les llama conectores de ventanas a tope porque la ventana se puede ver a través de ellos, para ver realmente su conexión, básicamente en rojo, azul y amarillo, basado nuevamente en el tamaño del cable. Entonces lo que tengo aquí es un cable número 18, así que voy a usar uno rojo. Voy a usar nuestra crimpadora para hacer un crimpado y conectar 2 cables juntos. Así voy a usar el color rojo e insertar presiono suficiente para sujetarlo. Luego puedo seguir adelante e introducir el cable, que he pelado aproximadamente 1/4 de pulgada. Todo el recorrido hacia adentro hasta que se detenga. Y voy a seguir adelante, crimpando. Y tenemos una conexión segura. Ahora puedo seguir adelante y configurar mi crimpadora por el otro lado, sujetando el conector en las mordazas en el color rojo. Por otra parte, he pelado aproximadamente 1/4 de pulgada del otro extremo del cable, que voy a empujar hasta el final. Comienzo el crimpado. Lo que terminamos con una muy segura conexión entre los 2 cables. Esto nunca se deshará y le dará una conexión muy adecuada. Entonces, cada vez que necesite empalmar cables, use los conectores de ventana. Ahora sí tenemos algunos terminales bastante grandes. Estos se pueden engarzar, es solo que necesitará una crimpadora especial y va a ser una herramienta muy costosa. Este es mi cable de calibre número 4. Ahora normalmente usaré esto para conectarlo a nuestra batería. Ahora, lo que podemos hacer en lugar de prensarlo es, obviamente quité la cantidad correcta de aislamiento para encajarlo bien allí. Y cuidadosamente tratando de poner todos los hilos de cobre y girándolo,
Entonces, dado que no tengo una herramienta de crimpado que lo haga adecuadamente con suficiente presión, podemos tomar esto y soldarlo con un soplete de butano, porque mi soldador probablemente no tenga suficientemente capacidad para calentar tanto metal. Entonces, tomemos esto y calentemos con un soplete de butano, descubriendo que será una de las mejores maneras de unir cables bastante gruesos. Esta técnica de soldadura se usa en lugar de tener una crimpadora lo suficientemente grande como para manejar este conector, debido a que no tenemos un soldador lo suficientemente grande como para calentar este tamaño de conector. Una aplicación cuidadosa del soplete de butano funcionará bien. Se requiere una soldadura adecuada con el conector y el cable dentro de la temperatura para derretir la soldadura y que ésta fluya. Los finos hilos de soldadura se han torcido en múltiples hilos para suministrar la cantidad adecuada. Observe la parte inferior del conector y continúe calentando la soldadura hasta que veamos que ésta fluye. Bueno, ha llegado el momento de aplicar nuestro tubo termorretráctil a la conexión que hicimos. El tubo termorretráctil viene en esta cubierta flexible y en varios diámetros. Corté esto aproximadamente a 1,5 pulgadas y lo voy a deslizar. Después que se haya enfriado, por supuesto. Podría quemarme. Ahora voy a ubicarlo aproximadamente aquí. La pistola de calor que vas a ver, y por arte de magia, empieza a encogerse, proporcionándonos un buen aislamiento en la conexión. Voy girándolo por todos los diferentes lados. No toma mucho tiempo, depende de qué tan caliente sea la pistola de aire. Se podría usar un secador de pelo, pero generalmente toma mucho más tiempo que las pistolas de aire caliente. Los diferentes tipos de tubos termorretráctiles tienen diferentes propiedades de contracción. Algunos solo se encogen hasta aproximadamente el 50% de su tamaño. Otros se encogen hasta 1/3 de su tamaño original. Esto depende del fabricante. Creo que estamos a punto de terminar. Esto hará que se vea mejor y por supuesto evitará unas descargas eléctricas accidentales por algo que los roce por accidente. No lo pienses, hazlo. En el mundo de la aviación experimental, donde cada instalación es única, depende de usted encontrar formas creativas de apoyar y dirigir su cableado, de tal manera que no esté sujeto a bordes afilados. Esto produce una de las formas más comunes de fallas eléctricas, cuando la instalación de un cable se rompe por roce contra el borde afilado. Esto puede ocurrir durante largos periodos de tiempo. Tenemos un trozo de tubería de la línea de combustible junto a una brida para cables utilizada para sostener este cable. Las abrazaderas aéreas son muy populares para soportar cables. Están recubiertas de goma y se montan con un simple tornillo. Están disponibles en muchos tamaños, para acomodar solo unos pocos cables o mucho más que unos pocos. Cada vez que un cable deba pasar a través de un orificio en un mamparo o en otra estructura, asegúrese de instalar primero una arandela de goma. Son fáciles de instalar, simplemente perfore un orificio del tamaño adecuado y presione la arandela en su lugar con los dedos. Sin la arandela, los cables fallarían por el roce con los bordes afilados. Las gomas vienen en todos los tamaños y requieren que se taladre un orificio del tamaño adecuado para su instalación. Tenemos una situación especial si estamos pasando cables a través del parallamas de nuestro avión. La arandela de goma no puede soportar el calor si hubiera un incendio en el motor. Esto también comprometería la protección que el parallamas brinda a sus ocupantes, manteniendo el fuego y los gases fuera de la cabina.
Si bien existen soluciones más elaboradas y costosas, un remedio simple y efectivo es cubrir la arandela del lado del motor en el parallamas con un protector de acero especial hecho para este propósito. Esto evitará que el calor y el fuego destruyan la arandela y atraviese el parallamas. Finalmente se puede aplicar un poco de silicona resistente al calor a la abertura del orificio alrededor de los cables para un ajuste hermético. Ahora bien, es posible que no invierta mucho en comprar diferentes colores de cables. Voy a tener entonces que etiquetar mis cables para poder diferenciarlos, así que solo estoy usando algunas etiquetas básicas que obtuve en la casa de suministros de oficina. Simplemente márquelas. El propósito de este cable en este caso es para las luces estroboscópicas. Entonces, si este fuera el cable que se conectará a mi bloque de fusibles principales, voy a etiquetar este cable. Así que siempre en el futuro, al etiquetarlo, no tengo que adivinar dónde estará el otro extremo del mismo. Perfectamente claro. Ese cable ahora puedes ponerlo elegante y cubrirlo con un transparente tubo termorretráctil, si desea protegerlo, o coloque cinta plástica sobre él. Personalmente no me gusta pasar demasiado tiempo involucrado con las etiquetas, es solo con fines informativos. Va a estar escondido debajo del panel de instrumentos, pero así, cuando llega el momento de solucionar problemas, no tengo que preocuparme si alguna vez desconecto este cable. ¿Para qué sirve o dónde va el extremo? Porque lo he etiquetado especialmente si todos mis cables van a ser del mismo color. Mirando la parte trasera de un panel bastante complejo, vemos un uso extensivo de ataduras de cables para mantener las cosas organizadas y manejables con estos paneles completos. A menudo es fácil construirlos en el banco de trabajo y luego llevarlos a la aeronave para la instalación final y el cableado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los recortes perfectamente redondos para su panel de aviónica? Si usted observa, en realidad hay dos tamaños que son estándar. Ahí están los 3 1/8 y los 2 1/4, que representan la gran mayoría de los instrumentos que atornillarán estos paneles. Este va a ser su trabajo, para hacer que estos recortes sean correctos con precisión con los instrumentos, para que se ajusten bien. Y hay varias formas de hacerlo, por supuesto. También tenemos algunos otros orificios para interruptores, disyuntores, lámparas, y luego también tenemos los orificios de montaje que deben taladrarse con precisión para la fijación de los instrumentos al panel. Déjame mostrarte una manera fácil de hacer estos agujeros de forma rápida y precisa, en lugar de usar algún tipo de cortador circular que también demostraremos. Este es un punzón específico para hacer esos taladros en el panel del avión. La razón por la que está hecho específicamente es porque se trata de un punzón reversible y está hecho para ambos tamaños, grande y pequeño. Su funcionamiento es muy simple. Si este fuera nuestro panel en el que quisiéramos perforar nuestros agujeros, nos ubicaríamos en el centro del instrumento. Perforaríamos un agujero lo suficientemente grande para acomodar el tornillo del punzón. Si quisiéramos realizar el agujero pequeño, usaríamos el tamaño pequeño opuesto al grande. Colocamos el perno a través del centro. Coloque la chapa que va a cortar en el perno y de nuevo elija el grande o pequeño, el cortador grande o pequeño, para emparejar con el otro lado. Así que vamos a cortar el agujero pequeño. Usaremos el cortador pequeño, lo ponemos encima. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente apretar la tuerca, y eso juntará estas dos mitades. Perforará un agujero. Haríamos lo mismo para el más grande.
Para finalizar, tan simple como dar marcha atrás. El punzón con la pieza del hueco grande. Y usaremos el cortador grande. Esto nos dará un extremadamente preciso, limpio y perfecto punzonado, a diferencia de usar algún otro método para cortar todo allí. Ahora, otro tema que tenemos: ¿cómo ubicamos realmente estos agujeros? Estos agujeros van a sostener el instrumento en su lugar, y estos deben de perforarse con mucho cuidado y precisión. De lo contrario, los mandos de los instrumentos no podrán sobresalir. Tendré un problema ahora si no lo he hecho antes. Supongo que no apreciará la dificultad de perforar estos agujeros con mucha precisión. Tengo una herramienta especial. La plantilla hecha específicamente para este problema es solo una pieza de acero con algunas protuberancias pequeñas. Ahora bien, estas están hechas para adaptarse con precisión a los pequeños. Y al otro lado tenemos algunos salientes que están hechos para encajar en el agujero grande. La idea aquí es muy simple. Usted inserta la pieza dentro del agujero, vea los salientes empotrados, y entonces usted puede utilizar en este caso los agujeros exteriores como plantilla para taladrar. En el caso del pequeño, a cortar le dará la vuelta a la plantilla, y entonces taladraremos a través de los agujeros interiores como plantilla a taladrar. Seguro que te gusta. Muy simple, fácil y rápido para hacer esos taladros con precisión. Otro problema ahora es cómo hacemos estos bonitos agujeros redondos de diferentes tamaños. Algunos de estos agujeros se van a utilizar para los interruptores, algunos de ellos como jales para pasar los cables a través de las estructuras metálicas. Necesitamos una manera de no tener que usar brocas o punzones para hacer todos los agujeros de diferentes tamaños. Muchos agujeros de diferentes tamaños necesitaremos que sean más pequeños. Podemos usar con mucho éxito lo que se llama una unidad B, que es en realidad un nombre comercial, pero básicamente es una broca especial que colocará en su taladro manual. Tiene una serie de escalones y estos están grabados con una letra muy pequeña para los distintos diámetros. Y usted simplemente la insertará en su taladro. Luego, mientras perforas, depende de qué tan profundo usted penetre a través del agujero, lo que lo hará cada vez más grande. La broca viene en varios tamaños, varias gamas de tamaños, desde pequeños hasta muy grandes, pero son maravillosas para hacer estos agujeros de todos los tamaños, en su stock de aluminio o acero. Otra forma de hacer los agujeros redondos en su panel de instrumentos es usar un cortador circular. Ahora bien, esta es una herramienta no muy costosa. Básicamente tiene un par de ajustes. Estos son tornillos de fijación Allen. Uno es para permitir la extracción e inserción de la broca piloto. El otro permite ajustar el eje hacia adelante y hacia atrás sobre el eje central, y al mover la barra hacia adelante y hacia atrás con respecto al centro, cambiará la posición del cortador en relación con su broca piloto. Aquí mismo tenemos un cortador que cortará su metal. Básicamente, ajuste esta barra para obtener el diámetro del orificio que desea. Apriete los tornillos y luego lo insertará en su taladro. Les recomiendo encarecidamente que use un taladro de banco para esto, porque ahora todo girará con su taladro. Ahora vas a poner tu plancha plana aquí abajo y luego bajas esto sobre su material mientras gira. Ahora bien, esto es un poco peligroso. Quieres asegurarte que estás girando no más de 100, 200 revoluciones por minuto, porque es bastante profesional. Hay un montón de masa girando por aquí y puede hacer girar el material.
pero es una de las formas alternativas de bajo costo para hacer círculos en el material. Siempre tenga cuidado y use protección para los ojos. Mire y compréndalo antes. ¿Cómo comenzamos el proceso de diseño de los circuitos eléctricos de nuestro avión? Aunque esto puede sonar como una simplificación excesiva, un método para iniciar este proceso podría ser así. Primero, determine qué instrumentos desea en su aeronave y decida dónde deben ubicarse. Puede usar lápiz y papel para hacer los dibujos. Luego, avance y construya su panel con todos los interruptores e indicadores de instrumentos montados en su ubicación final. Deje acceso a la parte posterior del panel y cortafuegos. Estos instrumentos que tienes montados configuran el diseño del circuito. Primero deberás crear un diagrama esquemático que especifique cuántos circuitos y fusibles se necesitan. Y luego podemos volver y cablear físicamente el panel para que coincida con ese diagrama esquemático. Hay tantos diseños de paneles como pilotos, con muchas decisiones moldeadas por factores económicos y grados de complejidad, y tipos de aviones, el VFR versus IFR. Una excelente manera de obtener ideas para paneles es mirar los aviones existentes y las revistas de aviación, etc. A veces la simplicidad es el mejor camino a seguir. El cableado será igualmente sencillo. Hablemos del circuito posiblemente más simple que pueda tener dentro de su avión. Nuestra historia va a comenzar con la batería. Por supuesto, tendrá una batería y esta estará ubicada en un lugar correcto de su avión. Y necesitará pasar cables desde el lado positivo y negativo de la batería. Ahora, ¿qué tamaño de cables va a querer usar? Ya que estos cables van a suministrar toda la energía de su avión. Vas a querer usar los cables más grandes posibles, teniendo en cuenta que el motor de arranque de su motor podría consumir fácilmente más de 200 amperios. Un cable de tamaño no estándar para esta aplicación sería usar un tamaño número 4. La forma más fácil de obtener un cable de tamaño 4 es ir a su casa de suministros eléctricos y pedir cables de soldadura muy flexibles y relativamente económicos para este tipo de cables. Y como vimos anteriormente, es fácil conectarlo a los terminales grandes con un soplete de propano y soldarlo. Hemos revestido este con algunos tubos termorretráctiles para que se vea bien y ofrezca algunas cualidades aislantes. Una discusión es dónde estos cables deben ir. Vamos a enrutar este cable número 4 de la aeronave, y el lado negativo de la batería debe terminar en su bloque de conexiones a tierra. Este es nuestro punto común para que todos nuestros circuitos terminen. Es el lado negativo. Note que tienen un montón de estos conectores con forma de espadines, que nos permiten conectar rápidamente muchos circuitos en un solo lugar muy fácilmente. Debe situarse en el interior del cortafuegos en una ubicación conveniente. Analicemos dónde debe ir el otro lado del cable de la batería, el positivo, y nuevamente el número 4 para el tamaño del cable soldable. Este terminará en un solenoide de arranque. Ahora, el solenoide de arranque no es más que un interruptor eléctrico. Y cuando ese interruptor se cierra internamente, la energía se transfiere al otro terminal grande, que termina en el motor de arranque del motor. Entonces, mientras el solenoide no esté activado, su motor de arranque no funcionará. Pero note este otro cable que hemos conectado a nuestra batería del lado positivo. Por tanto, siempre habrá 12 voltios positivos a través de este cable. ¿A dónde va ese cable? A nuestro bus principal, o en este caso a nuestra caja de fusibles.
Ahora, nuestro bloque de fusibles de aquí tiene espacio para 6 fusibles o 6 circuitos. Cada uno de esos 6 pestañas es un circuito separado, que debe pasar por algún fusible. Entonces, en este ejemplo, tengo un cable de circuito con un fusible de 15 amperios. Mire el trazado del cable rojo. Y note que nuestro único circuito conecta con un simple interruptor de palanca, lo que enciende y apaga el flujo. No sé qué. Bueno, en este ejemplo, esta sería una simulación de nuestras luces de aterrizaje. Esa no es una luz de aterrizaje, pero nosotros podemos simularla. El otro lado de la luz de aterrizaje va a nuestra tierra común. Eso es todo lo que tenemos que hacer para construir circuitos dentro de nuestra aeronave, que comience desde nuestro bus principal o bloque de fusibles. Cree un circuito de tamaño apropiado usando un disyuntor o un fusible, y luego desde allí vaya a cualquier dispositivo al que queremos suministrar 12 voltios, con o sin interruptor, y luego termine en el lado negativo, que es un punto de conexión de tierra común. Eso es todo lo que hay en un circuito de avión simple. Y por supuesto, hemos aprendido a dimensionar el cable correctamente. ¿Verdad, no? Vamos a calcular el tamaño del cable. Si por ejemplo nuestro circuito de luz de aterrizaje fuera a caer unos 10 o 12 amperios en algún lugar de allí, querríamos proteger ese circuito con un fusible de 15 amperios. El fusible debe ser un poco más grande que la corriente que vamos a consumir para que no funda. Y luego cualquier cable con ese circuito debe tener el tamaño adecuado para manejar, en este caso, hasta 15 amperios, por lo que tenemos un cable del tamaño número 14, recorriendo el circuito todo el camino de regreso hasta nuestra Tierra. Si usted tuviera un circuito que necesita mucha menos corriente y estuviera protegido por un fusible más pequeño, podría usar un cable más pequeño, pero del tamaño apropiado. Observe que este cable, que alimenta todo nuestro bloque de fusibles, es bastante grande. Y eso se debe a que el tamaño de este cable debe ser suficiente para transportar la carga de todo el circuito. Así que sumarás el consumo de amperaje de todos sus circuitos y luego dimensionas este cable apropiadamente. Para eso, en nuestro ejemplo de aquí, tengo un cable número 6 que sin duda llevará 40 amperios o incluso mucho más que eso. Hablemos del cableado para un medidor de combustible. Vea cómo encaja esto en nuestro escenario de nuestro circuito extremadamente simple de nuestro avión. En realidad no es diferente a cablear nuestra luz de aterrizaje. Habrá 3 cables que vienen de la parte posterior del medidor. Una conexión necesita 12 voltios positivos, así que lo conseguiremos desde nuestro bus principal o desde nuestra caja de fusibles. Aviso, he creado un circuito de 5 amperios, usando una de las pestañas e insertando un fusible de 5 amperios. Ahora, este indicador solo consumirá mucho menos que 1 amperio, entonces 5 amperios es nuestro tamaño estándar más pequeño. El cable que podemos usar en este circuito puede ser mucho más pequeño, si lo deseamos, porque solo vamos a consumir no más de 5 amperios, por lo que podría ser un cable del calibre número 20. Una de las otras conexiones que salen del medidor de fuel irá a nuestra tierra común, donde todos los circuitos deben acabar. Y por eso tenemos tantas conexiones. La tercera conexión de la parte posterior de nuestro medidor de combustible irá a nuestro tanque de gasolina, donde se encuentra la unidad de envío de combustible, y haremos una conexión única a esa unidad de señal.
Y eso es todo lo que hay que hacer para crear un circuito adicional separado, lo cual es suficiente para suministrar corriente para un medidor de combustible. Una de las preguntas que surge de vez en cuando es ¿cómo puedo obtener varios dispositivos conectándose a un solo circuito? Por ejemplo, si quisiéramos encender nuestro indicador de combustible, quizás tuviéramos dos indicadores de combustible y otros indicadores u otros dispositivos que necesitan muy poca corriente. Seguro que nos gustaría compartir ese circuito de 5 amperios con más de un solo indicador. Por supuesto que podemos. Y hay un truco simple para poder compartir varios dispositivos en el mismo circuito. Es realmente bastante simple. Observa qué es lo que hemos hecho aquí. Esta es una de nuestras desconexiones rápidas. Conectores que crimpamos insertando dos cables. Y la razón es que ahora podemos aprovechar esta conexión. Lleve el cable al siguiente indicador de combustible o al siguiente dispositivo para que se puedan pasar 12 voltios a tantos dispositivos como queramos, simplemente haciendo un engarce que incluya dos cables en un solo conector, siempre y cuando los cables quepan dentro de la conexión a crimpar. Ellos le darán una conexión segura. Ahora, tenga en cuenta que cualquiera que sea la suma total de toda la corriente que pasará a través de ese cable, en función de sus múltiples conexiones, debes haber elegido un fusible y el tamaño adecuado del cableado para abordar adecuadamente la suma total de toda la corriente que usarán todos los dispositivos. Aquí hay una solución alternativa al mismo problema de tratar de sacar varios dispositivos de un circuito. Y mira lo que hemos hecho aquí. En nuestro circuito de 15 amperios, insertamos dos cables en nuestro conector de crimpado para que ahora podamos servir a dos dispositivos separados de un circuito. Tenga en cuenta, necesitamos sumar el consumo total de corriente dibujado por cada uno de todos los dispositivos que usan esos cables, porque afectará nuestra elección del tamaño del fusible y tamaño del cable adecuado. Aquí está nuestro diagrama esquemático. El diagrama esquemático no nos muestra las localizaciones de los componentes físicos. Muestra las conexiones eléctricas en el diseño eléctrico entre estos componentes. Nuestro primer paso es identificar los componentes representados en este diagrama. Por ejemplo, el bus principal, situado justo aquí. Aquí estaría nuestra conexión grande y luego cada una de estas serían las diversas tareas en las que insertaremos los fusibles. Aquí, estos son nuestros fusibles. 3 fusibles, cada uno de ellos de 5 amperios. El bus de tierra está representado por estos símbolos. ¿Recuerdas cómo era nuestro bus de tierra con todas esas pestañas individuales? Y es por eso por lo que tenemos tantas lengüetas, porque tenemos muchos de nuestros componentes que terminarán en el suelo, en el perno más grande. Está conectada al lado negativo de nuestra batería, pero tenemos un lugar común para que terminen nuestras conexiones a tierra. Tenemos varios interruptores. Este es nuestro interruptor maestro. Tenemos un interruptor para el alternador.
Tenemos un interruptor para las luces estroboscópicas. Tenemos un interruptor que activa el motor de arranque. Este podría ser parte de un arrancador de llave o un interruptor de arranque de botón. Tenemos una serie de instrumentos, un voltímetro y un indicador de combustible. Aquí está el motor de arranque en sí. Y este es el solenoide de arranque, con dos grandes conexiones y una conexión pequeña. Observe que el solenoide debe de estar conectado a la tierra eléctrica también para que funcione. Vamos a discutir cómo eléctricamente este diagrama muestra cómo funciona nuestro sistema. Iniciamos por nuestra batería. Tenemos una batería de 12 voltios. El lado positivo se conecta primero a través de este cable a una de las orejetas grandes en el solenoide de arranque. Ahora, siempre y cuando ese solenoide no esté energizado, es simplemente un interruptor abierto y la corriente no puede viajar a ningún lado excepto a ese primer conector. Tenga en cuenta, sin embargo, que también tenemos un cable conectado a esa conexión grande del solenoide. Y aquí se encuentra con un fusible de 20 amperios a uno de los terminales de nuestro interruptor maestro. Siempre que ese interruptor maestro esté apagado o abierto, la corriente puede fluir o no a cualquier parte. Tú subes al avión y enciendes el interruptor principal. Cerramos eléctricamente y la corriente puede fluir al bus principal. Ahora, el bus principal tiene 12 voltios debido a que usted cerró ese interruptor, lo que significa que todos los circuitos que estén conectados tendrán 12 voltios. Este circuito de aquí que alimentamos con 12 voltios a un fusible de 5 amperios. Y luego a través de nuestros instrumentos. Nuestro voltímetro deberá comenzar a indicarnos nuestro voltaje, con suerte 12 voltios. El indicador de fuel deberá comenzar a leer los niveles de combustible. Entonces este circuito se energizará inmediatamente después de activar el interruptor maestro. Es el circuito estroboscópico. No funcionará porque tiene su propio interruptor separado y, por supuesto, cuando ese interruptor se active o encienda sus luces estroboscópicas, encenderá. Nuestro último circuito funciona a través de un fusible de 5 amperios y se dirige hacia nuestro interruptor de encendido. No pasará nada hasta que cierre el interruptor de encendido o gire la llave. Y cuando haces eso, se aplica voltaje a nuestro solenoide. El pequeño contacto en el solenoide está conectado con un pequeño electroimán. Y así, cuando se aplican los 12 voltios a través del interruptor al electroimán, este cierra el interruptor y permite que los 12 voltios pasen al cable mayor, que va al motor de arranque, y es cuando este gira. Por supuesto, si se suelta la llave o suelta el interruptor, el electroimán se desconecta y abre el circuito, y así la corriente ya no fluye hacia el motor de arranque. Otra pieza del rompecabezas aquí es nuestro circuito del alternador. Tenemos un cable desde nuestro alternador que pasa por un interruptor, que normalmente se cierra o se abre durante el funcionamiento normal de la aeronave y permite que el alternador suministre 12 voltios a nuestro circuito, cargando la batería. Esto devolverá 12 voltios a la batería y la cargará. Tenga en cuenta que cuando el interruptor del alternador esté abierto, aún podemos obtener 12 voltios en el embarrado principal con nuestro interruptor máster. Note que si dejamos el interruptor principal abierto, el alternador, y siempre que el motor esté funcionando, puede suministrar 12 voltios a nuestro embarrado principal. Y ese es el propósito de tener esta doble configuración, que se pueda suministrar corriente con la batería de nuestro alternador o de ambos si los dos interruptores están cerrados. Podemos decir
que es un suministro redundante para nuestro embarrado principal. Otros diagramas eléctricos pueden ser mucho más complicados que este, pero no más complejos en los modelos de los componentes que se usan. Seguirán teniendo interruptores, fusibles, el embarrado principal, que es simplemente un lugar común para hacer las conexiones. Así que ahí lo tienes. Después de ubicar sus componentes en el avión, el siguiente paso es usar una hoja de papel y dibujar los componentes a mano alzada, y luego intentar conectarlos. Elegir el tamaño del cable también es muy importante. Por ejemplo, el cable que va de la batería al primer terminal del solenoide, ¿de qué tamaño tiene que ser? Bueno, porque eso es lo que determinará cuánta corriente es la que va a circular. La corriente que va a circular a través de este cable debe ser suficiente para proporcionar energía al motor de arranque. El motor de arranque consume muchos amperios, por lo que hablamos de usar un cable de soldadura número 4, desde el positivo de la batería hasta el terminal del solenoide, y también otro cable de soldadura número 4 desde el segundo terminal hasta el motor de arranque. Ahora bien, la corriente que circula a través de este cable que alimenta nuestro embarrado, ¿de qué tamaño debe ser? ¿Cuánta corriente circulará a través de este cable? La respuesta es que será la suma de las corrientes de los circuitos del otro lado del embarrado principal. Se observa que cada uno de estos circuitos están protegidos con un fusible de 5 amperes. Y eso es porque analicé cuál será el consumo de corriente para cada uno de estos componentes y encontré que era menor de 5 amperes. Los medidores no necesitan mucha corriente. Encontrarás esta información de consumo desde el propio fabricante. Incluso el solenoide consume una pequeña cantidad de amperios, por debajo de 5 amperes. Lo máximo que podría extraer a través de este embarrado de forma que lo he calculado son 15 amperes. Entonces 15 amperios es todo lo que circulará a través de este cable. Así que este cable solo necesita ser aproximadamente del tamaño 12, que es más que adecuado para 15 amperes. Tengo este cable protegido con un fusible en línea de 20 amperios. Y el tamaño que tengo es el número 20, porque si quiero agregar un circuito adicional a mi embarrado principal, tal vez para una radio o para un accesorio externo de algún tipo, necesito al menos permitir que ese cable pueda soportar el consumo de corriente adicional en el futuro. Y por supuesto siempre puedo cambiar el tamaño del fusible que necesito para proteger ese cable. Ningún constructor está completo sin un simple multímetro. El multímetro no tiene por qué ser muy caro y tampoco tiene por qué ser digital. Puede ser uno analógico de aguja. Esta unidad de aquí cuesta $35 aproximadamente. Básicamente hay dos propósitos con los que usaremos uno de estos instrumentos. Cuando el selector está situado en la sección de voltios, podremos medir nuestros 12 voltios de corriente continua entre dos ubicaciones, entre tierra y alguna ubicación donde esperemos encontrar 12 voltios. Además de medir o buscar voltaje, podemos cambiar nuestro selector de funciones a la sección de ohmios y con ello medir resistencia. En otras palabras, buscaremos continuidad entre dos ubicaciones o intentaremos medir la resistencia entre las dos. En cualquier caso, la solución de problemas y la instalación siempre será ayudada por uno de estos instrumentos, disponibles en su tienda local de suministros de construcción o electrónica. Para aquellos que buscan un buen recurso de teoría eléctrica en profundidad que se aplique a los circuitos de los aviones, les recomiendo ampliamente esta publicación. Se llama The Aeroelectric Connection
y viene en una carpeta de 3 anillas. No estoy haciendo un anuncio publicitario para este libro, porque no conozco al autor ni estoy recibiendo ninguna compensación por él. Más bien, encuentro que logra un equilibrio casi perfecto entre proporcionar teoría científica y discutir las aplicaciones prácticas de los circuitos eléctricos que se aplican a los sistemas de las aeronaves. Puede encontrar que este es probablemente uno de los libros más populares sobre el tema de nuestro círculo de constructores de aviación. De inmenso valor para nuestras necesidades es la inclusión de un diagrama esquemático de muestra que es mucho más complejo que el que acabamos de discutir aquí. También tenga en cuenta que el autor ha proporcionado acceso gratuito a su web, donde encontrará muchas imágenes de artículos y procedimientos paso a paso para el cableado de varios componentes que se encuentran en el sistema eléctrico de una aeronave. En verdad, esta web ha sido un recurso increíblemente valioso para los constructores amateurs, ya sea que decidan obtener su libro o no. ¿Alguna vez se preguntó si la FAA tiene una opinión sobre cómo se debe construir y mantener el sistema eléctrico en una aeronave construida en casa? Seguro que la tiene. Todo está documentado en una publicación fácil de leer, disponible de forma gratuita, llamada Técnicas y Prácticas de Métodos Aceptables. Se puede descargar desde el sitio web que se indica aquí y desde su menú asegúrese de seleccionar la circular 43.13-1B. Este documento también se puede comprar en una librería, pues es bastante grande y es posible que no desee imprimirlo todo de una vez. Oficialmente llamado Circular de Asesoramiento, incluye temas relacionados con los métodos de construcción para el total de la aeronave. Así que debería dirigirse al capítulo 11, que trata del sistema eléctrico. Encontrará más de 100 páginas de todo tipo de información útil. Los constructores amateurs probablemente serán inspeccionados algún día por un inspector FAA. Probablemente deberá estar familiarizado con la información de esta publicación, ya que define los estándares a los que las buenas técnicas de construcción para un avión de construcción amateur debe cumplir lo más exactamente posible. Aquí hay algunas páginas ejemplos de esta publicación. Aquí hay una tabla completa de calibres de cables que muestra la capacidad de amperes a varias temperaturas. Realmente hay muchas explicaciones de gráficos y diagramas que se encuentran a lo largo de este documento. Siempre podemos encontrar muchos detalles de prácticas inaceptables, como se las llama. Eche un vistazo al punto J. Este simplemente indica que no usemos cinta aislante en nuestro avión, ya que podría fallar con el tiempo. Aquí hay algunas formas correctas de pasar un haz de cables a través de una abertura sin tener que preocuparse por la abrasión. Y podemos obtener detalles sobre cómo están de calientes un conjunto de cables. Otra, vea que muestra no más de media pulgada de holgura con la presión normal de la mano. Direcciones para herramientas, componentes e información usada en sistemas eléctricos, para aviones construidos por aficionados. Incluso, si lo hemos dicho, esto es obvio. Ninguna aprobación está implícita en esta lista. No hay compensación implicada. Úselo a su propio riesgo. ¿Debe usar fusibles o disyuntores? ¿Importa? Bueno, es una súper pregunta. Abordaremos esta contrastando la seguridad y la conveniencia de los costos como los temas principales. Los fusibles son mucho más baratos que los disyuntores, lo que sería una buena razón para elegir fusibles. Pero si se funde un fusible mientras se está volando, ¿qué importancia tiene para su seguridad reemplazar el fusible rápidamente? El disyuntor se puede generalmente restablecer si no hay problemas en su circuito. Si vuela VFR durante el día, perder un circuito puede ser solo un inconveniente hasta el próximo aterrizaje.
Y un fusible cumple muy bien con la función en ese caso. Pero si tengo un vuelo lejano o nocturno, podría justificar la necesidad de un intento más rápido de restablecer el circuito sobrecargado. En ese caso, un panel con disyuntores sería el único medio a seguir. Eso tiene sentido. ¿Por qué lo llaman bus principal o bus de tierra? Un bus o barra conectora simplemente se refiere a una ubicación de conexión donde muchos cables están unidos eléctricamente en un punto de distribución común. El bus principal de un avión suele ser un lugar donde conectamos fusibles o disyuntores, y suele ser este el polo positivo y un punto de partida de nuestro circuito. Asimismo, un bus de tierra es la ubicación de conexión común para terminar nuestros circuitos en el lado negativo. El bus en sí puede tomar físicamente la forma de una barra de cobre, a la que están conectados eléctricamente los disyuntores. O en lugar de una barra, el bus podría tener la forma de un alambre de cobre que sirve para el mismo propósito. Un bloque de fusibles también podría denominarse bus, ya que realizan la misma función. Un sistema eléctrico puede tener múltiples buses con un bus principal y varios secundarios, y posiblemente redundantes. El alternador, por ejemplo, puede tener su propio bus para proporcionar aislamiento del bus suministrado por la batería. ¿No debería soldar estos terminales de cables después de engarzarlos para una mejor conexión? Rechace la tentación de soldar esos conectores engarzados o usar cualquier soldadura. Si se aprieta correctamente con la herramienta correcta, no le fallarán. La razón por la que la soldadura podría dañar la instalación es que a medida que la soldadura llena los hilos de cobre dentro del aislamiento, el cable adquiere las características de un alambre sólido. Lo sabemos, ¿no es así? Esa es la razón por la que no usamos cables sólidos, porque pierden capacidad de flexión y se fatigan con las vibraciones de la aeronave, y puede ser que algún día se rompa. A veces tenemos que soldar conexiones que son necesarias, pero generalmente no donde se pretendía engarzar. Hay un gran análisis de este tema en el libro de conexiones eléctricas de Arrow. ¿Existe un límite para la cantidad de material eléctrico que puedo tener en mi avión? Su avión finalmente obtiene su energía tanto de la batería como del alternador. Es importante que sume el total del consumo de corriente en amperios que gastarán todos sus dispositivos eléctricos si se operan al mismo tiempo. Si este consumo de corriente total excede lo que el alternador puede suministrar por sí solo, puede que tenga un problema. Su batería no tiene energía ilimitada y se recargará con el alternador. Y esto es cuando el motor está funcionando a suficiente velocidad y no a ralentí. Por lo tanto, es importante que su sistema eléctrico no exceda la capacidad del alternador para mantenerse al día con su potencia principal. La batería complementará la salida del alternador por un periodo de tiempo, pero eventualmente se agotará su energía. Algunos de los motores de aviación más pequeños tienen una salida de alternador bastante limitada, y esto debe tenerse en cuenta en su sistema eléctrico. Luego tenemos la opción de actualizar el alternador a uno de mayor capacidad o reducir la cantidad de dispositivos eléctricos en su avión. ¿Cuántos circuitos debería tener un avión? Supongamos que cada circuito estará protegido por un fusible o disyuntor. Suponiendo que no sobrecargue el cableado o el disyuntor, posiblemente podría colocar casi todos los dispositivos eléctricos en uno solo, o en dos circuitos, y esto sería eléctricamente aceptable. Sin embargo, al crear circuitos adicionales, cada uno con su propio fusible o disyuntores, puede aislar fallos sin afectar al resto del sistema eléctrico.
Por ejemplo, si las luces de aterrizaje tienen su propio circuito y un cable en ese circuito se cortocircuita, este sería cerrado por el disyuntor y ningún otro circuito eléctrico en su avión se vería afectado. Sin embargo, si sus instrumentos de radio comparten el mismo circuito que ha presentado el fallo, te encontrarás navegando sin tus instrumentos de radio. La moraleja de la historia es crear tantos circuitos como sean necesarios para proteger individualmente cada uno de sus principales dispositivos eléctricos. Cuanto más circuitos, mejor. ¿Es importante conectar a tierra el bloque del motor? Sí, absolutamente. El motor debe de estar conectado a masa, preferiblemente al bus de tierra común. Por lo general, esta tierra requerirá un cable de cobre grande. A veces se usa una cinta de cobre flexible, porque esta es la ruta de retorno del motor de arranque, que puede consumir hasta un par de cientos de amperios. Esta conexión a tierra finalmente se dejó en el lado negativo de la batería, y se menciona que debe utilizar un tamaño de cable suficiente. Uno puede imaginar lo que sucede cuando esta conexión a tierra del motor se interrumpe accidentalmente. Tan pronto como se energiza el motor de arranque por primera vez, un par de cientos de amperios intentarán volver al lado negativo de la batería. Y sin una gran cinta de tierra, la corriente generalmente encuentra un pequeño cable de tierra de algún otro dispositivo para completar el circuito. Ese pequeño cable terminará en humo desde la masa por la sobrecarga. Si tiene más preguntas, no dude en volver y preguntar. Volveré.